La semana pasada no hubo burro por algo muy simple. ¿Vale la pena para ustedes o para mí tomarnos el tiempo de no, liber facho, no, liber virgo, no, y no hay argumento? No vale la pena ni para ustedes ni para mí, no lo vale. Así que ya nada, lo dejemos. Hoy vamos a tener 5 comentarios. Uno es el burro, como siempre, pero por lo menos están argumentados. Y eso es de mucho agradecer. Así que, como siempre, hola, soy Rodolfo, espero un excelente día. Empecemos. Si tenés que vender el país para traer inversiones, evidentemente estás haciendo las cosas mal. Claro, porque China venía y compraba tierras, ponían bases y hacían de todo sin preguntarle a la provincia, solamente con autorización de nación. Ah, no, estamos hablando de Milei, no estamos hablando de Cristina acá, ¿verdad? Bueno, vamos a lo de Milei. Bueno, le venden la Patagonia a los judíos de mierda. Bueno, lo primero y principal que voy a aclarar en esto es, esto de la ley se sacó. Ya no está. Así que la marcha que hubo el jueves es al pedo porque ya no estaba perteneciente a la ley. Se sacó. Pero ponele que no se hubiera sacado. Si la nación y la provincia tienen que estar de acuerdo, quiere decir que si el gobernador de turno es libertario, la venden sin oposición. ¿Ves el futuro? Y hay gobernadores liberales. Perfecto. Perfecto. Ahora, que haya un gobernador liberal y un presidente liberal significa de que los dos van a estar de acuerdo, no necesariamente. Porque si vamos al artículo 124 de la Constitución Nacional, el último párrafo lo deja en claro. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. O sea, ni vos ni yo somos dueños de los recursos naturales. Ni el que está en la marcha ni el otro. No. El dueño es la provincia. Por lo tanto, la provincia puede determinar si los quiere o no vender. Simple. No corresponde a vos o a mí. Además, con esto de le venden la Patagonia a los judíos de mierda, así como también ese argumento de no, le venden mucha tierra a los extranjeros, me hace pensar en otro artículo de la Constitución. Estamos hablando del artículo 20. Y a ver, empieza como los extranjeros gozan en el territorio de la nación argentina todos los derechos civiles del ciudadano. Punto. Punto. O sea, si vos podés comprar cierta cantidad, el extranjero también. Si nosotros tenemos derecho a ciertas cosas, el extranjero también. Lo dice la Constitución. ¿Te puede gustar o no? Eso ya es independiente. Pero lo dice la Constitución. Pero vamos a hacer un contador para este video y es... Si no dicen cucas se mueren. Perfecto. ¿Cuántas veces necesitaré decir esa palabra durante el video para poder responder los argumentos? Voy una por leer el comentario, así que veamos. Bueno, se habla de los diferentes modelos como si fueran zapatos. Te pones uno o te pones otro. Pero en la práctica ninguno opera de manera pura. ¿Y eso es verdad? Eso es verdad. Todo sistema, ya sea el más capitalista del mundo o el más socialista del mundo, está en un punto medio. Nunca existen los extremos puros, aunque a nivel teórico sí. Y esa es la diferencia que muchos no entienden. Muchos viven en una nube de pedo en ambas posturas. De no tiene que existir absolutamente nada de Estado. Claro, pero la justicia, la seguridad y la defensa no la podés delegar al privado, yendo al extremo de la derecha. ¿Por qué? Porque nadie impide que el que tenga guita haga lo que quiera con la justicia. Que el que tenga guita puede hacer lo que quiera en la calle porque la seguridad lo va a cuidar a él y no al demás. Nadie impide que la defensa no se violente porque intereses propios. Entonces, por ese lado es que el capitalismo puro no existe y se suele hablar desde el minarquismo de un Estado pequeño y eficiente que solamente cubra las cosas que no pueden ser delegadas al sector privado. Ahora, por el otro lado, que sea todo estatal, sí se ha tratado de implementar. ¿Dónde? ¿En Rusia? ¿Dónde? ¿En China? ¿Qué ha pasado? Millones han muerto. ¿De qué? De hambre. Entonces, no me pueden decir de que es cambiarse los zapatos y que no existe y por ende todo. A nivel teórico, ambos modelos existen, a nivel teórico. Y ambos modelos a nivel práctico tienen el mismo error. Dependen del altruismo del ser humano. El capitalismo puro depende de que nadie se quiera abusar de su poder en lo que es defensa, seguridad o justicia. Pero eso no va a pasar en la vida real. Y por el otro lado, el comunismo depende del altruismo de la gente para trabajar gratis prácticamente. Y tampoco va a pasar. Pero imponiendo tarifa no es más que proteccionismo. ¿Eso cómo podría ser respetar el libre mercado? No es que el mercado se regula solo, pues sí, pero también existe algo llamado principios básicos de la economía. Es un consenso general entre los economistas, donde son cosas que en la práctica siempre pasan. Por ejemplo, hay uno de los principios que dice, el Estado puede en algunas oportunidades mejorar el mercado. ¿Cuáles son estas oportunidades? ¿Y no estaría en contra o atentando contra el libre mercado? Pues no. Realmente es un desfasaje en el mercado. Porque claro, el precio no siempre incluye el daño a un tercero o el beneficio extra a un tercero. En otras palabras, no se incluyen las externalidades positivas y negativas. Las positivas el Estado suele beneficiarlas ya sea con menos impuestos o con algún tipo de subsidio.
En el caso de las negativas, se las revienta impuestos porque no es tanto el comercio que se genera, sino el daño que se genera a otras personas que nada tengan que ver con ese comercio. ¿Por qué pensás que el alcohol tiene tantos impuestos? Claro, porque una de las externalidades negativas que genera es los borrachos los fines de semana que pueden causar un accidente y matar a alguien, por ejemplo. Entonces, eso no es afectar el libre mercado, es tomar en cuenta uno de los principios básicos de la economía y buscar que el mercado se regule considerando el desfasaje y corrección que había que hacerse. El comunismo, por otro lado, nunca ha planteado que compartas tus pertenencias personales, como los juguetes que plantea este niño. Mira, te lo voy a poner así. Esto depende. Y a ver, primero, yo no dije que el comunismo plantea de que regales tus bienes personales. Pero el comunismo sí habla de que los medios de producción sean de todos, que las ganancias sean igualitarias. Pero con esta lógica, lo que vos me estás diciendo también pasa. Porque claro, el empresario es el que tiene que poner la guita cuando pierde. Pero cuando gana, la guita es de todos. Así que técnicamente la parte personal del empresario sí se pide. Pero bueno, en este caso puntual de los juguetes, que vos decís, no, que esto, dale. Yo no planteé de que el comunismo obligaría a las personas a regalar sus juguetes si tienen muchos a un jardín de infantes, que era el ejemplo que había dado, o un aire acondicionado, que era el otro ejemplo, a un jardín de infantes. Yo no planteé eso. El comunismo y el capitalismo puro tienen el mismo problema, en escalas distintas. El capitalismo puro en la gente rica que sea altruista. Y el comunismo tiene que ser toda la sociedad en su conjunto altruista para que funcione. Ahora, ante un sistema comunista que funcione, significaría que toda la gente es altruista. Por lo tanto, una persona comunista que sea altruista viera un jardín de infantes sin aire acondicionado en un calor de 40 grados y él tener dos, ponele, no, ¿sabe qué? Le regaló uno. No necesitarías que el sistema obligue a la persona a regalar sus bienes personales. La persona lo haría por cuenta propia, por ser altruista. Ese es el problema del comunismo. No que el Estado te va a obligar a tus bienes personales. Que al empresario sí se lo hace porque, como te decía, en la pérdida el empresario se pone, pero en la ganancia es de todos. Pero bueno, ahora, lo que sí dice el comunismo es la producción, todo lo que es bienes de producción, tiene que ser de todos. Ajá, sí. Bravo. Pero ¿y si no hay quien ponga la guita para empezar a producir? ¿Qué producimos? Nada. Entonces terminás con sistemas que cada vez tienen menos, cada vez hay menos ingresos, cada vez falta comida, hambrunas. ¿Qué pensás que pasó en China? ¿Qué pensás que pasó en Rusia? ¿Qué pensás? No es porque el sistema obligaba individualmente, no, porque el sistema obligaba que la producción sea de todos y cada vez iba a peor. Sino que los commodities como vivienda, alimentación, educación, eso no son commodities, amigo. No lo son. Los commodities son los bienes que se comercian en el mercado internacional. No dependen ni de marca, ni de que sean distintos. O sea, tu casa no es un commodity. Yo no puedo venir y decir, vendo mi casa en el mercado internacional y si me la compras, levanto la casa y te la mando a Estados Unidos si estás ahí. No, no puedo. No puedo. ¿Se entiende? Eso no es un commodity. Y por si te queda la duda, ahí tenés la definición. Ahora, sí podemos hablar como commodity el oro, la plata, el mercurio, si querés, ya que no está ahí. ¿Entendés? Podés hablar de la carne, pero de vivienda, educación, no podés. Referente a lo último, el capitalismo también genera masacres y pobreza. Bueno, pobreza depende, sí puede pasar tranquilamente. Gente que por ahí tenía negocio y pues se fundió. ¿Sí? Porque es bastante más crudo el sistema. ¿Por qué? Porque no te voy a rescatar con subsidios del Estado y platita. No, te tenés que fundir, fundite, ya está. Es un sistema más crudo y puede generar personas que pasen de estar bien a estar pobres. Sí, sí puede pasar. Ahora, con respecto a masacres, tendríamos que ir a un sistema más puro en el capitalismo para encontrar alguna. ¿Y dónde podemos encontrar un sistema más puro capitalista en nuestro mundo actual? Sí, por fuera de la ley. Y tendríamos que hablar, por ejemplo, del narcotráfico. Porque para entender esto tenemos que entender cómo hacen la plata estos grupos criminales. Lavando la guita. Porque claro, la guita que agarran de este negocio sucio no la pueden usar. Entonces tienen que primero limpiarla. ¿Cómo se limpia? A través de negocios que sirven de fachada. Esos negocios que sirven de fachada, y quizás muchos por ahí no entienden por qué muchos estados no hacen nada realmente para combatir la droga, es porque estos negocios de fachada tributan una fortuna al Estado. Pero una fortuna.
Por lo tanto, eso es un ingreso muy fuerte para estos estados, sobre todo para países como México o Colombia, que son justamente hacia donde, por ejemplo, apunta Trump. Entonces, esto nos lleva a ambos países. ¿Qué tienen en común? Tienen en común obra pública exclusivamente para eliminar desempleo. Pero claro, gran parte de esa obra pública viene por plata sucia. Ahora, si la medida combate eso y hace que el ingreso caiga de estos delincuentes, el blanqueamiento que hagan va a ser mucho menor, llevando inevitablemente a una consecuencia en el empleo que está brindando el Estado, porque está cada vez recaudando menos. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con las masacres? Y mucho. Si estamos hablando de narcotráfico, es inevitable, quieren ganar constantemente más, entonces es inevitable el conflicto armado o una búsqueda de expansión del territorio que controlan, y esto siempre lleva a conflictos, siempre lleva a masacres. Inclusive podríamos ir un poquito más allá, pero tendríamos que incluir no solamente la parte capitalista, sino la parte estatal de, por ejemplo, países como África, donde sí, al empresario, si vos le permitís hacer lo que se le canta, lo va a hacer. Pero claro, se lo tenés que permitir. No es que lo va a hacer porque sí. O sea, sí, el capitalismo puede generar masacres, siempre y cuando la ley no exista. Si la ley existe y se cumple, no va a pasar. No entiendo qué tiene que ver el déficit con la inflación. Fácil. Si vos tenés déficit, tenés que cubrir ese déficit de alguna forma. Emisión, deuda o impuestos. Pero si estamos hablando de la relación con la inflación, estamos hablando de que deuda no estás pudiendo tomar y que los impuestos no alcanzan y no hay forma de que cubran el déficit que tenés. Por lo tanto, te queda emisión monetaria. Emitir para cubrir déficit impacta directamente en la inflación porque estás ampliando la base monetaria o, en otras palabras, aumentando la oferta de dinero sin que la demanda se haya aumentado, lo que te hace un efecto inflacionario. No entiendo en qué ayuda a recortar el salario de los parlamentarios salvo fomentar la corrupción. No mueve la aguja del déficit. Tenés razón, no la mueve. Pero acá vamos a otro principio básico de la economía. Principio 4, incentivos. Porque claro, si un político, y ojo, no es que le van a sacar el salario, si hay déficit sostenido durante varios meses y no hacen nada para arreglarlo, se quedan sin salario hasta solucionar el problema. No es que se les saque el sueldo, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, esto sí genera el incentivo de buscar solucionar el problema para volver a cobrar su salario. No quiere decir que no vayan a cobrar. Ahora, ¿mueve el amperímetro del déficit? La verdad es que no. En eso sí te voy a dar la razón porque no lo mueve. Y nadie que no tenga plata va a poder dedicarse a la política. Primero, la primera constitución aclaraba que tenías que tener un sustento para entrar a la política. Eso lo decía la primera constitución. Pero claro, esto se modificó a lo largo del tiempo, así que son detalles. De última sería volver a las bases, pero aún así no es el caso. Porque si no hay déficit, siguen cobrando su sueldo. La aguja del déficit mueve jubilaciones, obra pública, los salarios estatales, salud, educación, seguridad. Por esos recortes es que no hay déficit. Primero, jubilación en realidad sí está moviendo la aguja, pero para presionar el déficit por un efecto llamado efecto anti-transi. Básicamente es, como está indexado a la inflación y la inflación empezó a bajar después de un periodo de suba, pues lo que hoy pagas va por encima de la inflación que tenés hoy. Por lo tanto, te está presionando el déficit, pero son detalles, no importa. Ahora, todo lo demás y todo lo que has mencionado, ¿en línea con qué va? ¿Quién es el que maneja eso? El Ejecutivo. Pero claro, ¿eso es lo único que mueve la aguja del déficit? Pues no. Pongámoslo así, hasta el día de hoy hay 2 empresas estatales que mantienen déficit. Estamos hablando de un déficit de 900.000 millones de pesos. Y si querés hacer la comparativa de cuánto equivaldría estos 900.000 millones de pesos, podríamos ver, por ejemplo, jubilaciones, 75 billones. O sea, sería un pequeño porcentaje de lo que sería el gasto total entre jubilaciones y pensiones. Si hablamos de salud, estamos hablando de 5.2 billones. O sea, que esa plata equivale casi al 20%. O sea, lo que pierden las empresas equivale casi al 20% de lo que se invierte en todo lo que es salud de todo el país. Detalle. Seguridad interior, 4,1 billones. O sea, que lo que pierden las empresas argentinas equivale casi al 25% de lo que se gasta en su totalidad en seguridad. Sí mueve el amperímetro, pero ¿cuál es la diferencia? Empresas públicas dependen del Congreso. Entonces, no podés decir, lo único que ha hecho este gobierno es ajustar a este y este, cuando quisieron ajustar en las cosas que no recaerían en el ciudadano de a pie. No pudieron hacerlo porque pasa por el Congreso y el Congreso nunca le ha permitido ajustar en algo que no recaiga sobre la gente. Esos detalles son sumamente importantes. Pese a que hay inflación
Mirá vos. Y no sé cómo entra en el discurso de este muchacho el dólar, la deuda externa, la cantidad de plata que el Estado tiene que pagar a los vencimientos de deuda, que dicho sea de paso, es la mayor de toda la historia del FMI. En fin, a ver, esos temas no lo hablo porque al fin y al cabo, ¿qué quiere que te diga con esos temas? Mira, empecemos con dólar. Sí, te puedo decir, bueno, las bandas iban a modificarse 1% para arriba, para abajo todos los meses. Esto está en diciembre 25. Inclusive hicieron una estimación para cómo estaría el dólar este año. Y la estimación decía que para este mes, pues el dólar estaría en 1.690 pesos. Sí. ¿Qué quiere que te diga? ¿El dólar cuánto está? 1.520. ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? No sé. ¿Se entiende? Hay mayor estabilidad de lo que se estaba esperando en el dólar. Ahora, ¿querés hablar de deuda? No hay problema. Podemos hablar de deuda. No tengo problema. A ver, hablar de deuda del gobierno de Milei sería hablar directamente bien. No, pero ha tomado deuda con el FMI. Sí, tenés razón. Tenés razón. Forma de financiamiento del Estado. Emisión, deuda o impuestos. Simple. Cuando tomó deuda era justamente para poder eliminar un poco de restricciones. Y se necesitaban los dólares. Además, mucha de la deuda que ha tomado nunca muestran en los medios para qué carajo es. Y es básicamente un rollover de deuda. A vos te debo tanto. Perfecto. A una tasa de interés del 10%. Perfecto. Le pido a aquel la plata que te debo a vos, te la pago a vos, pero aquel me pide 7. Estoy debiendo menos plata. Simple. No, pero esa es la deuda total. Yo quiero saber la deuda solamente externa. Sí, ha subido la deuda externa del país, pero la total ha caído. ¿Por qué? Porque muchas de las deudas que se han tomado por este gobierno fue: tomo plata de afuera, le pago a los de adentro. Claro, pero ahora también está mal poner por prioridad a la gente de adentro del país. También está mal ahora. Es rarísimo. Inclusive, hay deudas que inclusive se usaron para combatir la inflación. Por ejemplo esto, los rollover que fueron superiores a 100%, lo cual es rarísimo, pero ¿cuál fue la intención? Sí, debo esta plata, pero voy a hacer un rollover de deuda de esta cantidad. La brecha la saco del mercado. Contraigo la oferta monetaria, lo que también ayuda a bajar la inflación, lo que nos podría llevar tranquilamente a lo que dijo Georgieva con respecto a la inflación en Argentina. Porque sí, sostuvo de que Argentina ya no necesita andar pidiéndole plata al FMI. Inclusive, sí, aclaró, mirá, ¿la inflación es alta? Sí, 30% es alto, pero pasar de 200 a 30 es un bombazo. ¿Eso quiere decir que Argentina ya está a 10 puntos? No, papá, obviamente que no. Pasar de un riesgo país de 2.800 a 400 es bueno, sí, pero no es normal. Tener 30% de inflación es bueno si tenías 200, obviamente que sí, pero no es normal. Entonces, falta trabajo con la inflación, falta trabajo con las deudas, falta trabajo con el riesgo país, falta trabajo con todo, falta trabajo. El problema, que quieren pensar de que hoy, los datos de hoy siempre estuvieron así. No, los datos, cuando se asumió a los datos de hoy, mejoraron muchísimo. Hay cosas que podemos discutir con respecto más que nada a la micro, que hay zonas que no han llegado, y eso sería cierto. Hay sectores que no han tenido ese beneficio, y es cierto, pero hay sectores que sí. Entonces, acá es una cuestión de, depende desde qué sector quieras hablar, depende si ha llegado más, ha llegado menos o ha perdido. En el lado micro, pero a nivel macro, Argentina está muchísimo mejor cada día que pasa. Pero lleguemos al burro de la semana. Estupideces. Lo único que va a afectar es el turismo. Nadie va a ir a la Argentina a mendigar trabajo actualmente. Al contrario. ¿Así? No conoces una oferta-demanda ni en pedo. Pongámoslo así. ¿Por qué había tanto extranjero trabajando en el país y hoy hay un poco menos? Se ve por lo menos un poquito menos. Pues simple. Al sacar lo que son algunos subsidios, planes sociales, pues obligas a la gente a salir a laburar. Simple. Punto número 2. Vamos a un ejemplo, año 2022. Los subsidios y los planes estaban a tope. Bien, había mucho trabajador extranjero, pero aún así habían muchas fincas que no podían conseguir un empleado para poder cosechar. Esto es un ejemplo del limón, por ejemplo. No había gente. Y no es que no había, no es que toda la gente tenía trabajo. No, estaba lleno de desempleados, pero como todos cobraban planes, ninguno quería laburar. Eso no es un problema. Ahora, lo que se hizo Milei fue recortar, por ejemplo, potenciar trabajo, entre otros planes sociales, lo que hace que haya más gente dispuesta a trabajar. Por tanto, si consideramos la apertura de importaciones que complicó a varias industrias dada la tasa impositiva que tiene, porque a ver, eso es cierto, ha reducido la cantidad muchas veces, y depende de la provincia, de empleo que se podía generar, pero al mismo tiempo ha aumentado la cantidad de gente que está dispuesta a trabajar.
y no necesitas ya tanto extranjero trabajando en el país. Y eso es cierto. Ahora, algo que te voy a preguntar. Turismo. ¿Cuántos turistas han venido a nuestro país en la temporada? Pues más de 3 millones. Récord histórico. Hacía más de 25 años que no se veía una cantidad similar de turistas en nuestro país. Así que turismo vamos a tener. No te preocupes. Y si logramos que los gobernadores bajen gasto y puedan reducir impuestos, también vamos a ver un aumento enorme en la cantidad de inversión y puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque lo que mata a la industria nacional son la tasa impositiva. Nada más. Así que, mi estimado burro de la semana, si te ha gustado no olvides suscribirte, dejar tu comentario y si querés ayudar más al canal puedes ver la descripción para ver cómo hacerlo. Muchísimas gracias a los miembros y hasta la próxima.